a querer comerse el pancake, le digo, no, espérate. No tenemos que casar primero. Ajá. Me dijo, conocí a un padre, doctor. A un cristiano. ¿Qué? Me dice que me va a buscar un trabajo en la iglesia. Pero no te vas a casar con él. No, yo no me voy a casar con él. Si él me tiene con prostituta, doctor. Yo me merezco algo mejor con este cuerpazo que yo tengo. Ya tú sabes. Me enamoré de ella. Oh, se La verdad es que enamoró, me enamoré pastor. de ella. Una Pues monja. yo voy para allá, para la Y iglesia. con ese cuerpazo vas a ser monja. Buenas tardes. ¿Pero tú qué doctora. haces aquí? Vengo a desenmascararte. Muévelo, chiquita, muévelo. Si ahorita sale el diablo de ahí. Doctora, yo estoy aquí para solicitarle que mande a este hombre a un tratamiento psicológico. Doctora, lo que necesita es aprender a obedecer Por a esta favor. mujer. Vamos a ser Ella pareja, firmó al casarse pareja, conmigo y ella no me una pertenece. sirvienta. ¿Cómo tú me puedes decir que tú estás enamorada de esta bestialidad? ¿Y tú qué haces aquí? Uf. Pero tiene que ser fuerte el tratamiento psicológico, tiene que ser así de martillazo, así en la cabeza, como si fuera Brad Pitt. Qué mal te debe caer que yo sea mujer, ¿verdad? ¿Viste? ¿Qué vaso de agua? Cálmate, ¿qué te pasa? Un caso cerrado, oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema, what's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El novelista francés Pierre Chamblin dijo: el amor hace creer siempre en aquello en que más habría que dudar. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con la mejor actitud posible, pensando en que sí podemos resolver todos nuestros problemas y que vamos a recibir exactamente lo que nos merecemos en esta vida. Con esa actitud recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, él me prometió que yo iba a ser la reina de Nueva York. Y ahora estoy peor que una rata en un sobre. Para ser la reina de Nueva York hay que subirse en la Estatua de la Libertad. Buenas Buenas tardes, tardes. doctora Polo. Bienvenido, Nueva York. Bueno, vamos a ver, Liz, tú eres la demandante del caso. Estás demandando a Robert. Explícame por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora Polo, yo estoy mandando a mi prometido por la suma de $10,000. Ok. Porque es los $10,000 para un abogado de inmigración, porque él me tiene como una prostituta. Tú no eres prostituta. Claro que ¿Cómo sí, que te claro. tiene como una prostituta? Explícame Déjeme eso. explicarle. Yo soy dominicana, de un pueblo bien humilde, en Santo Domingo. ¿Cómo Vivo se con mi llama el abuela. pueblo? La ciudad de Santo Domingo. Ah, pero me dijiste de un pueblo bien humilde. Ajá. Ok. ¿Qué pasa? Yo vivo con mi abuela. Cada vez que yo tengo un novio, mi abuela me dice, no, porque yo quiero algo mejor para ti. Tú tienes que buscar un Dominican York. ¿Qué Un pasa? Dominican York, o sea, un dominicano de Nueva York. Nueva York. Ya tú sabes. Sí. ¿Qué pasa cuando oigo comentarios que hay una página de latinos, de mujeres latinas, que se entran a la página de americanos? Me entro en la página, de Buscando hecho lo conozco marido. ahí a él, y hablamos. Entonces hablamos por teléfono, yo lo seduzco con este cuerpo que tengo, le hablo cosita bonita, le pongo cámara, pero no le enseño nada, no me quito ninguna Es ropa. bruta ella. Ok. Cállate. ¿Qué pasa, doctora Polo? Lo pongo rapidísimo. Sí. Que de hecho coge un vuelo para Santo Domingo. Volado. Claro, llegó allá en Estaba menos prendido. que sale el sol a las 6 de la mañana. Y de hecho me dice, oh, vamos para un resort. Dime un nombre del resort. Le digo yo, pues vamos para Puerto Digo yo, allá para un hotel carísimo. Cuando estamos allá, lo seduzco, le hago un baile y viene a tocarme toda. Y lo dejo que me toque, pero cuando viene a querer comerse el pancake, le digo, no, espérate, no tenemos que casar primero. Ajá. Y dijo, pues entonces nos casamos allá, en Nueva York. Entonces, cuando llegamos a Nueva York con la visa de compromiso de los 90 días, de que después se tiene que casar. Entonces, cuando llegamos a Nueva York, ya él me prometió que había un carro, que había casa, que yo iba a estar como Beyoncé. Hay trenes allá. Como Beyoncé. Como Beyoncé. ¿Qué pasa? Cuando llegamos al Bronx, Ajá. y estamos en el Bronx, y vengo y me
me entra a un building. Digo yo, ¿qué es esto? Pero mira los ratones cómo están. Me dice él, pero tómalo con calma. Ok, subimos. Cuando subimos, le digo yo, pero esto no fue lo que tú me prometiste. Tú me prometiste casa, apartamento, de todo. ¿Y dónde está? Carro, de todo. Sí, ¿Dónde doctora. viviendo? Entonces... ¿Y qué? ¿Era un huequito así en un building? Claro, ¿En un basement, edificio? un basement. Una campesina aquí, Yo no me está merezco hablando un de donde yo basement. vivo. Yo me merezco algo mejor con este cuerpazo que yo tengo. Imagínate, como si Entonces, los cuerpos merecieran cosas. entonces, Dale. Después, él se come el pancake, tiene 3 días comiéndolo. Entonces después Está bueno se también. cansa. Pero sin casarse. Después de los 3 días, doctora, se cansa después de 3 días. Pero bueno. Y el tercer día me dice, mira, chulo, tú tienes que pararte a trabajar. Claro. Digo yo, pero tú no me dijiste que yo iba a Nada gratis trabajar. aquí. Yo iba a estar como Beyoncé, tú me dijiste. Beyoncé, mira ¿Qué esto, pasa? Beyoncé. Cállate. ¿Qué pasa, doctora? Él me dice, ok, pues yo te voy a buscar un trabajo. Vamos al trabajo que él me buscó de secretaria, de abogado. Ok, estamos de secretaria. Entonces, ahí hay muchas mujeres y me tienen envidia por el cuerpo que yo tengo. Por bruta que te botaron. Cállate. Entonces, ahí Tú tenemos no sabes pleito hacer nada, y me votan. no sabes hacer nada. Me votan. Entonces dicen, ok, no hay problema, no te preocupes. Te votaron de la oficina de Porque abogados. me peleé con una de las mujeres porque ella me Por tenía envidia, ya lo entendí. Exacto. Claro. Por bruta que te votaron, mami, por Entonces, bruta. ¿qué pasa, doctora Polo? Cuando él me dice, ok, no le pare, nosotros vamos a conseguir otro. Vamos a un nightclub. Digo yo, oh. Entonces me dice, me consigue uno de bartender. Digo yo, pero yo no sé de bartender. Tú no sabes hacer nada. Cállate. Entonces, No sabes cuando hacer nada. estoy ahí, No sabes hacer nada, vienen y Sati. Dar me el ponen pancake. en una bandeja, doctora Polo, más de 20 copas. Imagínese yo con 20 copas en una mano, se me cae. Se me Horrible. cae la copa, entonces me despiden. Y digo yo, ¿y ahora que yo voy a trabajar? Me dice, no descuida que te voy a conseguir uno. Vamos a otro nightclub en Girón Avenue. Entonces, cuando estamos ahí, viene y vamos para la oficina del jefe. El jefe me dice, quítate la ropa. Le digo yo, ¿cómo que me voy a quitar la ropa? Pero tú no me piensas defender. Y se queda él así, claro que te voy a defender. Y me rompa la ropa. Claro. Te la quitó. Me la Yo quito se la la ropa quité. delante del jefe. Claro, me tiene que quedé fuera y trabajar. digo yo, pero tú eres mi prometido, no me vas a ayudar. Claro que te voy a ayudar, te voy a quitar la ropa y me la quitó, me quedo en cuera. Ok, ¿qué pasa? Yo, claro, acepté y estoy bailando como en el gogo, estoy bailando. Bailando, eso es lo Entonces, único que sabes llamo es a mi bailar. abuela. nada Pero más. estás de stripper. Sí, soy de gogo en Girón Avenue. Entonces, llamé a mi abuela me pregunta cómo me va. Digo yo, abuela, muy bien, estoy trabajando de secretaria con abogados. Oh, pero te va perfecto. Y digo, claro que sí, abuela, no se preocupe, su dinero se lo voy a mandar. Muerta de hambre que tu abuela, ¿tú Cállate, no sabes le eso? falta ese respeto. Porque le Entonces, tienes que mandar dinero a abuela. A todo el Claro, mundo porque ya ella tiene que vive mandarle sola, ella dinero. fue que me crió Al desde bloque chiquita. completo tiene que mandarle dinero. Entonces, cuando ya yo hablo con mi abuela, cerramos, hablamos, ok. Yo sigo trabajando en el gogo. ¿Qué pasa? El dinero que yo estoy cobrando nunca llegan a mi mano. Claro que no, tú no lo sabes. Siempre llegan a la mano de él. Yo voy para el salón, si tengo que ir para el salón como una niña de 5 años, va él y viene y paga. Ella no sabe Y no contar. me Usted por es eso. como tu chulo. Sí. Él es como tu pimp. Ella no sabe contar, eso es lo que es. ¿Qué lo que hace contar? Él nunca No sabe ve del contar el dinero, ese tipo. Él Ese tipo coge es el dinero, bruta. ¿verdad? Entonces, el dinero, voy para comprarme los zapatos. Beyoncé, yo mira. pago. Digo yo, pero tú crees que yo soy una niña de Claro. 5 años. O sea, ¿qué? está pagando con tu dinero. Ese es mi dinero. yo Porque el soy que te ganas y tú. Con este paso que yo tengo, Claro, sudando ese yo. cuerpo Oye, lo del, mío, lo todo del eso es mío, cuerpazo mami, te todo tiene eso es loca, mío. mija. Tú nada más piensas en el cuerpazo. Claro, eso es, te digo Ok, que es bruta la ¿cuánto tipa. ganas? ¿Qué dijiste? Es bruta. Cállate. No sabe nada. Se cree que es Beyoncé. ¿Quién le habrá hecho creer eso, eh? Yo no. Él me brindó En la Villa televisión yo creo, Castillo. porque eso es lo único que ella sabe hacer. Cállate. ¿Cuánto ganas tú en una noche más o menos bailando? Como $1000 a la noche, más la propina que me ponen. ¡Wow! No se hace Claro buen que sí. dinero. Ganas, Claro, yo no recibo ganas nada, más que la doctora. secretaria de Lo los único que- abogados, te lo aseguro. Doctora, pero ¿y qué yo recibo? De Ok. que un salón y ya. Y Ok. ya, Eso Eso la es ropa y ya. lo único que ella necesita Bueno, ¿y es qué eso. está pasando ahora? ¿Qué es lo que tú quieres ahora? Mis $10,000 que él me tiene que pagar para mi abogado de inmigración. ¿Para que qué? Para yo quedarme aquí para un buen futuro, como mi abuela quería. Pero no te vas a casar con él. No, yo no me voy a casar con él. Si él me tiene con prostituta, doctora. Tú Yo no eres conocí en el prostituta, gogo, cuidado con eso, conocí mami, a un que padre, doctora. eso es su- A un cristiano. ¿Qué? Sí, doctora, como lo conocí cristiano. A un Él- pastor cristiano. Sí, él va allá. De hecho, a Girón Avenue, a los gogó, para que uno Hasta se con quite los del padres mal se camino, mete esa doctora. tipa. Ah, para regenerar a las Claro, gogó. pero él va. ¿Qué te Ajá. estaba dando la bendición? Cállate. Te estaba dando la Entonces, bendición. cuando él va, entonces, él va, se sienta normal y nos dice a nosotros, no, usted tiene que buscar un mejor futuro. Él me dijo... un padre ¿Y cuántos muy ratos bueno. se queda allí Mira eso. predicando? ¿Cuántos ratos se queda allí predicando llama con eso? ustedes? La noche entera, doctora. La noche entera. ¡Qué dedicado!
Doctora, entonces, después que él dice eso, me dice que me va a buscar un trabajo en la iglesia. ¿En la iglesia bailando? Como quería mi como abuela que yo fuera monja. monja. Una Digo, monja. Pues yo voy para allá, para la ¿Y iglesia. con ese cuerpazo vas a ser monja? Claro que sí, doctora, mi abuela quería que yo fuera monja. Te dije. Te dije que es bruta. Hacemos un corto receso. A la vuelta, Robert responde a la demanda de su prometida. No se vaya, regresamos enseguida. Ella no tiene, ella me viene persiguiendo nada más. El pastor es tu marido. Él seduce a las mujercitas como esta y tenemos nosotros juegos sexuales con ellas. Muévelo, chiquito, muévelo. El padre la bendició, Yo no si yo no quiero eso. Toma chocolate, tiene que pagar lo que debe. Se enamoró de esta vieja lagartona. Lo que no le diste tú parece. Y mira a ver de qué otra manera buscas visas para un sueño. Caso cerrado.